Esta historia fue publicada el 20 de abril de 2020 en el foro X de 4chan. Antes de que mi abuelo muriera, lo convencí de que me contara un montón de historias diferentes sobre su época como soldado estadounidense en Vietnam. Muchas de ellas son paranormales y fuera de lo común, así que pensé que debería compartirlas con X. Si tienes algún conocimiento sobre temas paranormales vietnamitas, por favor, compártelo, ya que tengo un conocimiento limitado del tema. Primero, un poco de contexto. Ser mi abuelo, reclutado, enviado a Vietnam, soldado raso de infantería. Además de esto, mi abuelo es muy bajo, como 1,62 de bajo. Lo asignan como rata de túnel. Desarmar explosivos y trampas explosivas sobre la superficie. Luchar y destruir túneles del Viet Cong bajo tierra. Otro tipo en su pelotón, mitad hispano, es bajo. No tan bajo como él, pero aún así bajo. Se llama Daniel, y lo asignan como rata de túnel con mi abuelo. Juntos viven increíbles aventuras subterráneas. Bromeo. Algunas de las cosas que vivieron fueron, según mi abuelo, horribles y alucinantes. Historia número 1. Enviados a limpiar y destruir los túneles. Equipados con una linterna de mierda, bayoneta, algunos explosivos y un revólver viejo. Porque los M1911 aparentemente eran una mierda para limpiar túneles. Misión básica. Ya han hecho esto un par de veces antes. Los túneles son bastante pequeños, incluso para un túnel de ratas. No encuentran ninguna trampa o Vietcong. Los túneles casi parecen abandonados. Lo que sea. Se quedan en guardia por trampas explosivas o cooks armados acechando detrás de las esquinas. Llegan a una sección más grande en los túneles. Pueden dejar de gatear y ponerse en una posición agachada, medio de pie. Pueden escuchar agua corriendo a través del túnel. Comienzan a pensar que están sobre un río o que el túnel simplemente conduce a una caverna acuosa. Daniel ilumina el otro lado de la habitación con la linterna. Ve alrededor de 4 arañas completamente enormes. Mi abuelo dice que eran más largas que 30 centímetros y cada una tenía una envergadura de patas de aproximadamente 60-80 centímetros. 3 de ellas estaban agrupadas una al lado de la otra. Una descansaba a 1 metro aproximadamente del grupo. Mi abuelo odia las arañas. Se sienta ahí paralizado. Ambos se sientan ahí en silencio, simplemente mirando a las arañas. Esto continúa durante unos 2 minutos. El abuelo quita los ojos del grupo y mira hacia el otro que descansa solo. No está ahí. Mi abuelo mira a su alrededor y ve a la araña a su izquierda, avanzando lenta pero constantemente hacia ellos. Grita, le dispara a la cosa. Ni siquiera parece frenarla. Vuelve a subir por el túnel con Daniel siguiéndolo de cerca. Daniel lanza una granada a la cámara mientras vuelven a subir por los túneles. Lo logran, gritando y chillando por las arañas. Nada lo sigue. Debe haber muerto por la granada, o simplemente dejó de perseguirlos. Mi abuelo me dijo después de la historia que está bastante seguro que ni siquiera era un túnel del Vietcong al que se metieron, sino que un túnel que las propias arañas hicieron. Historia número 2. Esta es más corta. Una vez más, arrastrándose bajo tierra para destruir un túnel del Vietcong. Caminando agachados por los túneles, encuentran una trampa explosiva no tan escondida. Es una de esas trampas explosivas que liberan un montón de escorpiones o serpientes al activarla. El abuelo y Daniel se detienen a considerar sus opciones. Piensan que podrían desarmar la trampa. ¿Qué tan difícil podría ser? Al parecer, bastante difícil. Este fue muy complejo por alguna razón. No está seguro de cómo desarmar la trampa sin liberar animales venenosos mortales. Deciden simplemente volar al maldito. Esperan que el túnel no se derrumbe. Retroceden un poco, lanzan una granada en la dirección general. Esperan y hay daños colaterales. La trampa se ha ido. Continúan hacia adelante. Cuando llegan a donde estaba la trampa anterior, notan otro túnel. Del nuevo túnel sale un 100 pies de 1,5 metros de largo, que pasa a toda velocidad junto a ellos y se adentra más en los túneles. A la mierda con esto. No queriendo otro incidente como el de las arañas, plantan sus cargas y sacan su trasero del túnel. Salen de los túneles,
conmocionados, pero no peor por el desgaste. La imagen relacionada es lo primero que Google me dio cuando escribí 100 pies de Vietnam. Historia número 3. Esta en realidad no involucra a mi abuelo directamente, pero trata sobre algunas de las historias que escuchó de otros muchachos mientras estaba ahí. Al principio de la guerra, mi abuelo estaba hablando con un grupo de chicos de una compañía diferente. Le cuentan que vieron a un grupo de simios salvajes en la jungla. Mentira, no hay simios en Vietnam. A medida que avanza la guerra, cada vez más chicos afirman haber visto a estos simios. Oh, mierda. Los llaman simios de roca, porque lanzaban piedras a los soldados que encontraban. Aparentemente estaban cubiertos de pelo rojo y normalmente medían 1,50 centímetros. El abuelo todavía no está convencido. Cree que están inventando cosas o que están equivocados. Un grupo de chicos se pone a la defensiva. Dicen que se despertaron en mitad de la noche por los gritos y los alaridos, mientras les lanzaban piedras. Cuando salieron a investigar, fueron emboscados por las cosas. Aparentemente los simios eran extremadamente fuertes y lograron matar a 2 soldados diferentes. Aún así, lograron defenderse de ellos. El abuelo todavía no le cree realmente al tipo, lo cual fue extraño porque él también vio muchas cosas raras. Historia número 4. A mitad de la guerra, órdenes de limpiar algunos túneles. Empiezan a arrastrarse. Empiezan a escuchar voces débiles. Son gooks o agua corriendo. Siguen su camino a través de los túneles. Las voces se hacen cada vez más fuertes. Oh mierda, esto no es agua. Se dan cuenta de que probablemente están muy cerca de una habitación llena de gooks. Deciden tenderles una emboscada. Luego hacen estallar los túneles. Sacan sus revólveres y corren más abajo en las cuevas. Caen en una habitación espaciosa. Grandes ojos blancos a su alrededor. Joder, hay muchos gooks. Alza su linterna y se da cuenta de que no son del Vietcong. Según mi abuelo, medían alrededor de 90 centímetros a 1,20 m de alto. Eran flacuchos, blancos y tenían ojos y orejas grandes. Cada uno vestía un montón de ropa diferente. Algunas obviamente de cadáveres saqueados. Otros básicamente vestían harapos. Hacen un sonido silbante hacia él y Daniel, y comenzaron a correr más profundamente en los túneles. El abuelo y Daniel están un poco atónitos y no saben qué hacer. Daniel sigue hablando del folclore latinoamericano que involucra gnomos y esas cosas. Eventualmente salen y reportan que los túneles están abandonados. La imagen relacionada es, aparentemente, un gnomo latinoamericano. Historia número 5. Esta en realidad no involucra túneles. Día libre, abuelo y otros descansando. Algunos de los otros soldados bajan a un río cercano para refrescarse. Unos 30 minutos después, un soldado regresa gritando sobre cómo algo en el río atacó a uno de ellos. Oh mierda. Agarran sus rifles y un botiquín de primeros auxilios y corren hacia el río. 3 soldados están en la orilla del río. Uno está sangrando profundamente y los otros 2 están administrando primeros auxilios básicos. El abuelo dice que algo le arrancó la pierna izquierda por completo. Miran en el río, que ahora está rojo de sangre. Ven una criatura gigante, parecida a una serpiente o anguila, nadando alrededor, amarillento y con largas aletas en su costado. Dijo que parecía una morena enorme con aletas. ¿Qué diablos es esa cosa? Le disparan y se lanza más abajo del río. Llevan al tipo de regreso al campamento, pero muere por pérdida de sangre en el camino. Historia número 6. Abuelo y Daniel a punto de sumergirse en algunos túneles más. A punto de entrar, cuando escuchan un rugido ensordecedor que viene del túnel. Dice que sonaba como un maldito dragón. Todos están atónitos. Miran a un oficial cercano que simplemente se encoge de hombros y les dice que entren. Dios mío, gracias idiota. Este túnel es aparentemente peor que la mayoría. Lleno de hormigas y arañas gigantes. Malditas arañas. De todos modos, el abuelo continúa arrastrándose. El rugido se hace más frecuente cuanto más se arrastran hacia abajo. A la mierda con esto. No voy a morir hoy. Colocan las cargas ahí mismo y salen del túnel.
Mientras se arrastran de nuevo hacia la superficie, el túnel comienza a temblar como loco. Se apresuran y vuelven a la superficie. Todo allá arriba también está temblando. Detonan las cargas, destruyendo la mayor parte del túnel. El rugido y el temblor se detienen. Historia número 7. La última historia paranormal que tengo. A veces incluso a mí me cuesta creerla, pero es casi seguro que mi abuelo fue sincero al contarla. Estaba llorando y estaba totalmente destrozado por el dolor. Cerca del final de la guerra, una vez más limpiando túneles. Hasta ahora no hay bichos espeluznantes. Arrastrándose por ellos, se dan cuenta de que este túnel conduce a una especie de cueva. Exploran la cueva un poco. Están a punto de volver a subir cuando se dan cuenta que hay una luz que viene de uno de los pasajes de la cueva. No es ninguna de sus luces. Oh, mierda. Agarran sus revólveres y caminan por el pasaje. Mi abuelo dice que entraron a una habitación bien iluminada, llena de plantas de colores brillantes que no podían reconocer. La luz venía de un orbe en el techo de la cueva. Pájaros de colores vivos volando por todas partes. ¿Qué diablos es este lugar? Él y Daniel exploran un poco. Entre otras cosas, encuentra una fruta roja puntiaguda del tamaño de una sandía y un charco de agua de color amarillo brillante. El abuelo dice que parecía que estaba en un sueño febril. Se dirige hacia el fondo de la habitación. Encuentran un altar de piedra. Hay sangre manchada en ella y un par de cuchillos y otras herramientas tiradas sobre una piedra. Su curiosidad se convierte en pavor. Se dan la vuelta para salir de ahí. Se detienen. Hay 5 humanoides con apariencia de reptil mirándolos. Dice que medían alrededor de 1.70 metros de alto. Eran de un verde negruzco y escamosos. Todos parecían llevar túnicas de algún tipo. Sin dudarlo, mi abuelo y Daniel disparan contra las criaturas. Uno cae. Otro grita de dolor. La habitación se ilumina extraordinariamente y mi abuelo se desmaya. El abuelo se despierta, de nuevo, en la parte principal de la cueva. El pasaje por el que bajaron él y Daniel ha desaparecido. Daniel también está acostado a su lado, pero apenas respira. Mi abuelo no puede hacer mucho por él aquí abajo, y arrastra a Daniel fuera de la cueva y de regreso a través de los túneles. Vuelve a salir y levanta a Daniel. Lo agarran y lo envían a recibir atención médica. Después de sacar a Daniel de la cueva, el abuelo recuerda lo que vio en ella. Dice que su visión se vuelve negra una vez más y que ni siquiera puede recordar los siguientes 2 días. Según los otros chicos en su pelotón, mi abuelo estaba en estado de shock. Aparentemente apenas podía hablar y tartamudeaba mucho. También fue enviado a buscar atención médica. 2 días después, se recupera en gran medida. Regresa y le pregunta al pelotón por Daniel. Aparentemente murió poco después de ser sacado de los túneles. El abuelo se derrumba. Aparentemente la guerra estaba cerca de terminar después de eso. Solo se adentró en 2 túneles más después de esa experiencia. Odiaba legítimamente cualquier cosa subterránea después de eso. Despreciaba la espeología, los insectos y los lagartos, e incluso pidió ser incinerado para que no lo enterraran bajo tierra. Le mostré una imagen de un alienígena reptil genérico, foto relacionada, y casi tuvo un ataque al corazón. Dijo que solo necesitaba ser más negro, pero aparte de eso estaba bastante cerca. No tengo más historias paranormales de mi abuelo sobre la guerra. Siéntete libre de compartir si tienes las tuyas.